Mandó ese chingón, aunque menos que macho, el presidente Obrador. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Pues el perdón es noticia hoy. El cura asesor de López Obrador, el amable padre Solalinde, con el que hablamos anoche aquí en La Brújula, nos decía que hay gran parte de la población en México que entiende así la historia, que entiende lo del perdón, aunque él le va a recordar al presidente lo injusto de esa afirmación. Eso dijo. Horas después, aquí en la mañana de este martes con Alsina, el historiador mexicano Enrique Krause, que algo de esto sabe, lamentaba no solo el despropósito, sino su intención. Abrir esto me parece francamente un despropósito, un uso político de la historia que no viene a caso y que es muy inoportuno, y me parece todavía más inoportuno que este sea un mensaje similar al de Nicolás Maduro y al de Evo Morales. Ha hecho bien, me parece, el gobierno español de contestar en los términos sensatos y ponderados que lo ha hecho. Y ayer, lo escuchábamos en La Brújula también, reaccionaba el gobierno español de forma contundente y recibía el aliento en esa afirmación de los principales partidos, aunque no todos. Hoy la vicepresidenta Calvo insistía en ello. Pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado claro el Gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores. En general, todos hemos recibido esto con el estupor, rayando en algún caso la sensación de ofensa ante semejante manipulación de la historia. Pérez Reverte recordaba hoy en Twitter lo agotador que resulta ya explicar la historia y añadía que si Obrador se creía lo que decía era un imbécil y si no, un sinvergüenza. Eso decía en Twitter. Solo ha habido en el escenario público español una disensión a ese ánimo: Podemos. Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente. Son sus dorados valientes que por él han de morir. También en Twitter su portavoz, la portavoz de Podemos, partidarios y amigos ideológicos de López Obrador, su portavoz Ione Belarra se descolgaba afirmando que tiene mucha razón López Obrador en exigir al rey que pida perdón por los abusos de la conquista, entre comillas el término conquista en Twitter, y añade: si gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. Tal cual. Bueno, primero tendrán que gobernar, pero sobre todo aprender historia, que parece mucho más difícil a estas alturas. La Brújula. La Brújula. En Onda Cero, La Brújula. Juan Ramón Lucas. La verdad es que Podemos merece hoy un espacio recuadrado porque tiene una encomiable capacidad para hacer gala de sus carencias y desnudar sus incoherencias. Hoy hemos vuelto a verlo. Hace 2 días, su líder, Pablo Iglesias, demostraba que en su vida había cambiado un pañal hasta ese permiso de maternidad compartida que le ha supuesto un máster de gobierno. Creo que después de haber estado 3 meses limpiando culos y cambiando pañales, estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacerlo. ¿Habla usted como si fuera el primer padre que hace esto, señor Iglesias? No, pero yo me siento mucho más preparado después de hacerlo. Después salían con lo de exigir a los bancos que quiten sus sucias manos de los partidos y de los medios de comunicación para evitar, según afirmaban, o al menos insinuaban, que controlen los bancos los contenidos de los medios, nuestros contenidos, este programa, supongo, por ejemplo, ¿no? Y lo dicen los de Dame un Telediario, se lo recuerdo. Lo que no puedo entender, es que no haya ni una sola diferencia entre Canal Sur, cuando gobernaba solamente el PSOE, a cuando gobierna Izquierda Unida. Ni no entender, no lo puedo entender. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, a ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios. Claro, los bancos fuera de los medios, pero a nosotros que nos den los telediarios en la pública. Bien. Y ahora salen con lo del genocidio y la memoria democrática colonial. A ver,
Hay un historiador norteamericano de ese país cuya legislación sobre armas tanto elogia a Iglesias, que escribió ya hace tiempo, a finales del siglo XIX. Los españoles construyeron las primeras ciudades, las primeras iglesias, escuelas y universidades, montaron las primeras imprentas, publicaron los primeros libros, escribieron los primeros diccionarios, historias y geografías, y trajeron los primeros profesores y misioneros. Una de las cosas más asombrosas de los españoles es el espíritu humanitario y progresivo, que desde el principio hasta el fin caracterizó a las instituciones. Es solo un fragmento de la obra de Charles Fletcher Loomis, Los exploradores españoles del siglo XVI. Independientemente de las consideraciones de tiempo y lugar, de que resulta ridículo medir la historia con las varas del presente y de que se olvida que lo que llama la señora Belarra despectivamente conquista fue en gran parte a lo largo de la historia un mestizaje, lo cierto es que esa actitud española de la conquista está precisamente, y anotado quedó en la controversia de Valladolid de 1550, cuando se suspendieron las expediciones a América durante un año hasta que se revisara el tratamiento que se daba a los indios, está, insisto, en el sustento, es la piedra del sustento del concepto moderno de derechos humanos. O sea, no digo que la conquista fueran allí abriendo la puerta y a ver qué pasaba. ¿Puedo entrar? No, pero ahí arranca gran parte de lo que es actualmente el moderno concepto de derechos humanos, en lo que se estaba haciendo, y desde el Imperio Español se trató de amortiguar. De todas formas, no es de extrañar que los de Iglesias se retraten con su ignorancia en esta materia. Hay un momento político mítico en la historia de la política municipal española protagonizado por uno de los suyos. Pleno del Ayuntamiento de Mijas. El concejal de Podemos propone cambiar el nombre a una calle porque rememora eso que llaman genocidio. Y atención a lo que propone de alternativa. No compartimos que la calle de la urbanización Las Mimosas se llame Avenida Descubrimiento, por las implicaciones políticas de ideología españolista excluyente que tiene para su grandeza, entre comillas, y megalomanía un concepto como el del descubrimiento, que oculta la realidad de la limpieza étnica que llevaron los españoles a cabo, que llevaron a los pueblos americanos, ¿no? Pregúntenle ustedes a los indígenas latinoamericanos qué les parece esa falacia de que los descubrieron. Y proponimos como alternativa que esa calle se denomine por un elemento que nos diría mucho más de la toponimia caleña. La calle, le pondríamos nosotros calle Villa Romana. Toma ya. Roma que no fue un imperio, Roma que no conquistó, Roma que no masacró, Roma que vino a España, que tomó Grecia, que estuvo en Germania pidiendo permiso para entrar. En fin, es lo que hay. Y se da de sí lo que se da de sí. Nosotros, ellos y todos. Y antes, esto no debía decirlo, pero no me lo quiero callar. Antes de que me lo pongan en el debe del ataque implacable de los medios a Podemos por proponer quitarnos a los bancos, diré que nadie me ha dado instrucciones para decir todo esto, como nadie se las da a nadie en esta casa, y lo sabe muy bien Pablo Iglesias, que la utilizó de trampolín en La Sexta para expresar su opinión y manifestar sus inquietudes. Dicho lo cual, vamos a la información, el resumen de noticias con Bárbara Ruiz y José Miguel Aznar.